Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Disidencia con Pablo Magluf. Ser parte de la sociedad no significa pensar como las mayorías. Disidencia. Conducido por Pablo Magluf. Marco Levario Turcot es periodista, articulista, editor, empresario digital y director de la revista Etcétera. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Disidencia. Esta semana regresamos a la política, al periodismo, a la grilla, a lo profano que tanto les gusta. Y tengo un invitado de honor, el magnífico Marco Levario Turcot, periodista, crítico, editor, tuitero y director de la revista Etcétera. Querido Marco, bienvenido, ¿cómo estás? Con el gusto de estar aquí contigo, con todos los que nos están ahorita escuchando también. Oye, también fundaste Etcétera, ¿verdad? Eres fundador. Así es, junto con Raúl Trejo de Larbre, a la cabeza él mismo, en la revista entonces semanal de política y cultura, Etcétera, 1994. Bueno, Marco, pues bienvenido. Y ahí la pregunta de cajón sería, pues, ¿cómo ves al país? ¿Cómo ves este atribulado y convulso México? ¿Qué está pasando, Marco? Creo que estamos viendo y padeciendo las causas de una falta de eficacia del gobierno federal que no ha atinado a conducir como lo pretendió su presidente durante tantos años como candidato, y que hay una enorme distancia, por supuesto, entre los dichos y los hechos, que generalmente eso es un fenómeno de la propia realidad, de la vida misma, pero que en particular en el ejercicio de las políticas públicas hay una distancia que además contradice buena parte de las promesas o planteamientos de campaña que había hecho Andrés Manuel López Obrador en todos los órdenes. En el orden de la violencia y la no incorporación del ejército, se encuentra en las calles y la violencia crece exponencialmente a un ritmo tal que casi cada mes tenemos que decir, con los datos en la mano del propio gobierno, que es el mes más violento en la historia de nuestro país desde que se tiene registro. Y así nos vamos paulatinamente en cada uno de los temas como para señalar. Y quisiera ser muy enfático en ello, muy celoso en ello, con base en los datos del propio gobierno, que el país está viviendo un desastre. Corrupción, economía, salud. Uno de los ejemplos también en relación con la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, cuando asume el cargo a la presidencia de la República, señala dentro de uno de sus prontuarios que las asignaciones dejarían de ser directas, y sin embargo 7 de cada 10 asignaciones han sido directas de parte del gobierno. Por citar un caso, entre muchos de los que ahorita nos están escuchando pueden tener a la mano Manuel Bartlett, las propiedades no declaradas del entonces secretario de Comunicaciones y Transportes y la ahora todavía secretaria de Gobernación, además por supuesto de la titular de la Secretaría de la Función Pública y su esposo, que junto con ellos podrían tener una inmobiliaria tan grande como las construcciones del Infonavit en los últimos tiempos. Oye, en lo que toca a nosotros, que es la libertad de expresión, algo que conoces muy bien tú, la semana pasada participé yo en un foro de la Resistencia, organizado en parte por la revista Etcétera, que tú diriges, sobre las nuevas amenazas a la libertad de expresión. Estuvimos el maestro Raúl Trejo de Larbre, Maite Noriega y yo. Y bueno, el consenso fue que se viven nuevas amenazas, además de las tradicionales. Es decir, posverdad, propaganda, linchamientos digitales, una lucha orwelliana por el lenguaje, en fin. Tú que estás metido en el ajo, Marco, que diriges una revista, que eres editor de muchos disidentes, ¿cómo ves la cosa? Hay una variable que creo que es importante tenerla en cuenta, que es que el epicentro de estas nuevas presiones es el presidente de la República. Como nunca había ocurrido en la historia de nuestro país, fustigando precisamente al trabajo informativo y de opinión, que es el que implica el periodismo, siempre adocenándolo de acusaciones que no demuestra y que en esa misma perspectiva significan un aliento para todos estos elementos que ustedes, de una manera brillante, y por lo que además me permite agradecerte una vez más la presencia en esa mesa que ustedes advirtieron, enfatizaría en ese epicentro de parte del gobierno federal y en otros dos elementos que me parecen clave. La arbitrariedad en la asignación de los recursos publicitarios, que hacen que, por ejemplo, el periódico La Jornada represente entre todos los medios de comunicación, imagínate, en la prensa, el mayor, recurso para ellos mismos, como una señal muy clara del premio a quien
asiente o consciente y no disiente con el presidente de la República. En esos mismos días que se conocieron los reportes de asignación de publicidad al que estoy llamando, Andrés Manuel López Obrador dispensó con un cargo para el que no tiene ningún tipo de preparación, alguien que además no es periodista, pero que se ha disfrazado como tal, que es el caso de Isabel Arvide. Bueno, hablaba de varias vertientes. La otra vertiente es que hay mayor inseguridad de parte del ejercicio de los periodistas y tenemos más muertos a nivel, si comparamos con los mismos periodos en los procesos presidenciales anteriores, y que entonces también genera una suerte de impunidad, porque pues si el ejercicio periodístico es prescindible y solo el que vale la pena es el que aplaude al presidente de la República, pues los demás forman parte de números o vidas perdidas que no tienen mayor importancia para el presidente. Y esta no solo es una valoración así, Pablo. El presidente de la República no ha tenido una sola palabra en los casi 2 años que lleva de ejercicio periodístico para expresar sus condolencias o un nivel mínimo de empatía, humanidad para los familiares que han visto perder la vida de profesionales de la comunicación, en particular por el tema que hablamos, pero en general tampoco con las víctimas de la violencia en el país. Sí, de hecho, parte del discurso López Obradorista es homologar a cierta parte de la prensa con un enemigo del pueblo. Es un poco el tipo de lógica que tienen los populistas en el resto del mundo, ¿no? Orbán, Kaczynski, Erdogan, Trump, Putin. Ahí hay un juego ya claramente insertado en una dinámica global, donde estos populistas que se erigen o se conciben a sí mismos como encarnaciones del pueblo, pues tienden a concebir a cualquiera que lo critique como enemigo de ese pueblo. Sí, y como ellos son la encarnación, están defendiendo al mismo pueblo. En esa constante, los periodistas son delincuentes o forman parte siempre de alguna coartada o de algún ente o complot que está pretendiendo atacar, y jamás, eso es la actitud que tiene el presidente de la República y sus seguidores, jamás corresponde con datos o polemizar con base en los mismos, sino con las propias descalificaciones, de tal suerte que otro de los adversarios importantes de la libertad de expresión en regímenes populistas como el que estamos viviendo es el hecho de que el dato, a diferencia de otros espacios, y para el periodismo es el central, aquí lo que menos importa es el dato. La contundencia del número de muertes registradas junto con las estimaciones de los expertos que hablan de más de 3 veces más, es decir, en estos momentos estaríamos hablando de poco más de 150,000 muertes en realidad, es lo de menos, eso no importa. El dato duro y preciso en un régimen populista, como todos los que acabas de señalar, también a su vez desmiente habitualmente a la ciencia. Y si en general lo hace con la ciencia, con el periodismo de datos, que es una exigencia ética y profesional de los comunicadores, de los periodistas, pues nuestro valor principal pues deja de serlo, porque precisamente en esta esfera lo que menos importa es el dato. Estás hablando de la posverdad, estás hablando de la tergiversación cotidiana de la realidad. Sí, o incluso de la generación de discursos alternos que con el manejo publicitario, con el manejo mediático, ni siquiera confrontan al dato, sino que simple y sencillamente generan una narrativa que es la que predomina, ya no siempre ni la tienen todas consigo, por ejemplo en las redes sociales, pero que sigue predominando en la actualidad. Y para ello, otra figura que has criticado mucho es la de los propagandistas, los facilitadores, los colaboracionistas. Digo, todos los gobiernos tienen a sus corifeos, pero yo nunca había visto ese fenómeno al nivel del obradorismo. Más allá de payasos como Lord Molécula y Chapucero y Atolín y demás que juegan pues un papel circense, la verdad es que hay personas ahí que gozaban de cierta reputación y que se prestaron a la demagogia, encumbraron a López Obrador. Sabina Berman, Cepeda Patterson, Gerardo Esquivel, Elenita Poniatowska, los que siguen ahí, ¿no? Solapando al desastre. Sí, con excepción de Elena Poniatowska, que ha sido su comportamiento siempre, o desde que yo tengo memoria, en los últimos 4 o 5 sexenios, ¿no? Recordemos sus extraordinarias buenas relaciones con los presidentes anteriores, con Carlos Salinas de Gortari, etcétera, y con algunos otros también personeros que sí llegaron a tener esas estupendas relaciones, como la propia ya dicha Isabel Arvide, etcétera. Sí hay quienes uno hubiera apostado, creído en que el rigor intelectual y político y el basamento ético iba a ponerlos por encima de este tipo de intereses, pero también entender, creo que la propia dinámica, la fragilidad humana, la seducción que implica el poder y sobre todo también el soporte emocional llamado fanatismo en el que se apoya buena parte del López Obradorismo y los
premios que dispensa a cada uno de ellos. Gibran, por citar un ejemplo entre los varios que acabas de señalar, tiene un ingreso gracias al gobierno de cerca de 200,000 pesos al mes. 200,000 pesos al mes que, como hablaba yo hace unos instantes, en el dato duro del periodismo se tiene que soportar, por supuesto, esto que estoy diciendo, en los propios documentos que, con base en la ley de transparencia, etcétera, solicita, pide y así recibe en uno de los encargos que tiene Gibran, que es auspiciado por el gobierno de la República, para lograr obtener poco más de 125,000 pesos, junto con el muy buen sueldo que él recibe, diametralmente desproporcionado a lo que su compañera recibe también en el Canal 11, para, además, por supuesto, sus ingresos en los medios de comunicación que lo han abrazado también, como parte incluso de los conciliábulos con el poder desde mi punto de vista, pues implica un jugoso premio para además un jovencito que, lo hemos visto, lo vemos cotidianamente en las redes sociales, hace de su propia apariencia física y de su propio origen el chantaje y simultáneamente la realización de su propia vida con un sueldo de ese tamaño. Sabina Berman también, ¿no? Salió la información que estaba en los cientos y tantos miles de pesos, ¿no? Mucho dinero ella gana también ahí en el propio Canal 11, es decir, hay toda una suerte de canonjías. Bueno, John Ackerman, ¿no? También, que tiene en la UNAM, en el propio Canal 11, etcétera. Entonces, ellos sí puede, digamos, documentarse con toda claridad la serie de recursos que están recibiendo, y que hay que decirlo, no es, como tú lo señalaste, privativo nada más de este régimen. La diferencia, en efecto, sí creo que se da en función de la doble moral que muchos de ellos tienen, como si fueran de veras puros y como si estuvieran por encima de los demás, con ese chantaje en contra del racismo, etcétera. Y por un lado, y por otro lado también, claro, que no es lo mismo ser un propagandista, un exégeta del gobierno, que los promotores de la cultura en nuestro país, que en efecto también, me parece, en sexenios anteriores gozaron de enormes privilegios. Y más allá de los personajes per se, ¿cómo funciona la maquinaria propagandística? Has hablado de ello también en otras ocasiones. ¿Cómo son las dinámicas de la información? Digo, ahí ya hemos visto bastantes investigaciones respecto a las granjas digitales, a los linchamientos que organiza toda una red de sicarios digitales. ¿Cómo funciona? Más allá de las personas, ¿cómo es la estructura de la propaganda obradorista? En Twitter, como lo hemos visto con distintos trabajos, hay 5 grupos emisores, 5 grupos básicos. Puede variar en función del análisis específico que hagas sobre la etiqueta o el tema que se genere tendencia, pero básicamente funcionan con 5 grupos. Uno de ellos, que es el emisor de la propia postura política a desarrollarse, al linchamiento, lo que sea, o promoción de las propias dichos del gobierno federal, está encabezado por las granjas, por los bots y los troles de Jesús Ramírez Cuevas, y se va replicando. Cada uno va jugando un propio papel, una propia labor. Existen vocingleros que se da la información, digamos, hay luz al final del camino en relación con la pandemia, cosa que todos sabemos que es una patraña. A partir de ese momento existe un segundo nivel de vocingleros que tratan de darle soporte a ello. Estoy pensando en Fabricio Mejía, todos ellos. Hay un grupo que le da esta señora Lobrega. Luego el tercero es los propios troles, es decir, las cuentas operadas por personas que son de 4 a 5 personas que empiezan a fortalecer ese mensaje y, esto es muy importante, empiezan también a entrometerse en las cuentas de Twitter de quienes están tratando de contrarrestar la mentira, la propaganda, la información falsa, lo que sea, y mediante amenazas, etcétera, etcétera. Y los bots, ¿no? Que ya es, digamos, el piso abajo. Son como la expresión digital de la porra rebel de la UNAM, nada más que la porra rebel de la UNAM sí existe y estos bots no existen. Leo García ha dicho, y muy bien, que ayudan para este tipo de encomiendas, para generar una atmósfera de percepción, aunque no tengan la mayor, digamos, importancia en cuanto a existencia de ellos mismos. Y lo más grotesco, ha dicho Leo García, y tiene toda la razón, es cuando alguno de nosotros nos enganchamos y nos ponemos a discutir con alguien que no existe. Entonces, esta última base me parece que además funciona metafóricamente, porque la base digital de la propaganda del gobierno se soporta en la nada, claro, ¿no? Y operada de esta manera. ¿Qué papel juegan las mañaneras, crees? Creo que cada vez ha ido disminuyendo más como el centro emisor en 3 terrenos que eran los que pretendía el gobierno federal. Primero, fijar la agenda.
eso es claro. Es decir, ganarle a los medios de comunicación la posibilidad de que ellos sean los que pongan la agenda. Segundo, el poder tener, y lo ha dicho también el presidente, la réplica a quienes lo estén criticando, ¿no? Y tercero, al ganar la agenda y al tener la réplica, el poder inhibir en el debate público la existencia de opiniones totalmente distintas. Todas estas tres cosas, por supuesto, en lo que significa para el presidente de la República la asunción de este país, que es la promoción del pensamiento único. Creo, sin embargo, que ha ido desgastándose, y lo sabe, por la serie de grotescas expresiones que se dan entre quienes reciben el dictado de la pregunta, o la pregunta más insulsa, o la pregunta acompañada de dicterios o críticas para quienes cuestionamos al presidente de la República, o las preguntas que no se hacen, como cuando el propio presidente dice, con todo respeto, esto no me lo pregunten. Entonces, cada vez hay un grado de desgaste mayor que va acompañado, por supuesto, con los índices demoscópicos que recientemente nos han señalado de una caída paulatina pero sistemática en la propia credibilidad del gobierno. Y si el punto emisor de comunicación han sido las mañaneras, podemos entender cómo es que también Andrés Manuel López Obrador en las últimas semanas está volteando de nuevo a los medios de comunicación tradicionales y afianzando una vez más, no rompiendo ni partiendo lanza con algunos de sus principales, que además son sus asesores, varones de la propia televisión. Justamente regresemos a los medios, pero quisiera hablar más bien de los medios independientes. Me habías comentado hace unos meses, en una reunión personal que tuvimos, yo estaba en Letras Libres, tú estabas dirigiendo, etcétera, que el panorama para las revistas, para los medios autónomos, como etcétera, pues está complicado, ¿no? Que tuviste que recortar personal, hay poca lana, los trancazos están duros. ¿Cómo ves el panorama para los medios críticos independientes? Desalentador, por supuesto, porque parte de esa promoción del pensamiento único implica la inhibición de medios de comunicación en general, no solo los marginales, como el que yo represento, en el mejor de los sentidos la palabra marginal, pero sí, sin duda que lo es, para que veamos cómo el Universal o, por ejemplo, Reforma, que estamos hablando de medios grandotes, no están recibiendo ni el 10% de la asignación anual de publicidad de parte del gobierno, y cómo La Jornada recibe aproximadamente 12 veces más que lo que reciben estos dos periódicos, y le podemos incorporar a Excelsior sin exagerar, y sin embargo pues están viviendo con esa circunstancia en un país en el que antes de que entrara Andrés Manuel López Obrador, entre el 75 y el 85% de sus ingresos provenían del erario, a partir del concepto de publicidad. Pero pues, por ejemplo, Peña Nieto también bañó de lana a La Jornada y a los medios, ¿no? O sea, sí, desde luego. Los gobiernos anteriores. En eso sí no es nuevo. No, La Jornada ha sido uno de los medios más favorecidos por el gobierno en turno, entre otras cosas por este recurso de las gacetillas, ¿no? Esta suerte de engañar al lector, a las audiencias, con información que en realidad no es información, sino la reproducción de un boletín, y con ello, por supuesto, obtener grandes y jugosísimos. Sí hay cambios en relación con los medios de comunicación favorecidos. Sin duda, el Universal o Excelsior eran los medios de comunicación que más tuvieron publicidad, o también, por supuesto, que Letras Libres o Nexos en sexenios anteriores, pero representaban incluso el 70% de los ingresos de publicidad de parte de en conjunto, ¿no? Entonces, en ese contexto, etcétera, pues ya está acostumbrado. Mira, hace poco platicaba una breve plática con Felipe Calderón. Me decía, él me preguntaba lo mismo que tú ahorita. Oye, pero han de estar durísimos los cocolazos ahorita con etcétera, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, pues gracias a ti yo tengo callo, porque durante la administración tuya, la administración presidencial, nosotros fuimos vetados, no recibimos publicidad. Entonces, mientras nosotros no recibimos publicidad durante la administración de Felipe Calderón, y no recibir publicidad es no recibir publicidad, absolutamente nada. Yo fui coordinador de asesores del IMER un año y fue lo único ahí con Héctor Villarreal, estuve trabajando. Pero de publicidad del gobierno federal no recibimos absolutamente nada, y pues ya va siendo uno callo. Yo, por supuesto que no puedo contratar, aunque quisiera, pero de todas maneras, aunque pudiera, no quiero, a un eminente ensayista francés o alemán al que le voy a pagar 40,000 pesos cuando 40,000 pesos representan para mí 4 meses de renta. No, o sea, un poco lo mejor para un medio independiente es no acostumbrarse al beneficio gubernamental, ¿no? Sí, claro, y además a no ceder también a que, porque eso es uno de los peores momentos, recibir una gran cantidad de dinero, ¿no? Decir que no, y encima de todo pasar como salvador intelectual de la patria. Eso digamos, genera, es muy seductor. Estás, ¿no?, criticando a los intelectuales liberales, digamos. A un sector, no a todos, porque yo me considero tanto intelectual como liberal. Vamos, a los intelectuales viejos,
viejos, a los clásicos, ¿no? De hecho, hace poco, pues justo Castañeda, Aguilar Camín, Enrique Krause y demás firmaron un desplegado insinuando la formación de un bloque opositor rumbo a las elecciones intermedias. Y tú contestaste que ese no era el camino, que son personajes ya de otra época, que se necesitan voces más frescas. Pero yo te quiero preguntar, ¿acaso no todo suma, Marco? O sea, si ves a este régimen como un gran mamut, pues todas las lanzas que se le manden del lado que quieras, quizá abonan a contenerlo, ¿no? O quizá incluso lo fortalecen. Tratar al presidente de la República como si fuera un demócrata, con los mismos mecanismos con los que se le trató a otros presidentes en gobiernos anteriores, es perder la miga de lo que significa este presidente. Voy a tratar de ser muy específico. Si no tenemos el diagnóstico claro del enorme riesgo que para configurar un régimen tiránico representa Andrés Manuel López Obrador, y no entendemos que Andrés Manuel López Obrador no escucha ni a sus más cercanos colaboradores, entonces podemos incurrir en el riesgo de lanzar lancitas como las que de niño comprábamos con los juegos de Tarzán. Yo ya soy viejo, tengo también ya mi edad, y a lo mejor igual que un desplegado es tan inoperante el ejemplo que acabo de poner, pero en la plaza mi mamá me compraba unos Tarzanes y tenías unas flechitas que eran así como de plástico y las lanzabas y pues no pasaba absolutamente nada. O Ultraman, para seguir con los vejestorios. Estaba luchando Ultraman con un monstruo. Ultraman, mientras más le pegaba, el monstruo más crecía, porque el monstruo se fortalecía a partir precisamente de las diatribas o de la pérdida del diagnóstico de con quién estamos hablando. Eso número uno. Número dos, creo que no es el momento de... Cuando hablo yo de viejo, no me refiero, por supuesto, en un sentido peyorativo, ni mucho menos, sino anacrónico. Y puede haber jóvenes anacrónicos y viejos igualmente anacrónicos. Decirle a los partidos políticos lo que tienen que hacer o no hablar con ellos antes desde un púlpito para enfrentar así esa cosota es no solo una falta de respeto y de operación política, sino también es perder el piso de lo que puede representar la lectura que muchos podríamos hacer, y a mí no me gusta desde luego ser insidioso, mejor lo digo con toda claridad, la defensa también de los propios intereses y de los propios privilegios de los que muchos, por supuesto, que también han gozado. Hablábamos hace rato de la asignación de publicidad, pero podemos ser más globales y decir el privilegio de la democracia, que implicaría un conjunto de reglas por las que muchas veces hemos pugnado para la asignación de publicidad con plena transparencia y no llamarle chayote como el gobierno en general lo ha distorsionado. En fin, creo también que estamos en presencia de un relevo generacional y no me estoy refiriendo a mí. No soy el jugador de fútbol que critica al que está de titular porque quisiera entrar a jugar, aunque creo que con una mínima respeto a los partidos y a nosotros nos pudieron haber consultado. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que si de propio gobierno tiene a sus propios intelectuales orgánicos, independientemente de lo que opinemos de ellos, y yo opino muy mal, de parte de la oposición no hay jóvenes. No existe, salvo casos como tú, como el de Carlos Matienzo, y de verdad no podría decir más de 10 jóvenes, mujeres u hombres, que puedan entrarle a ese relevo generacional. Y si algo tenemos que entender los viejos es que nuestros privilegios terminaron, nuestro discurso se está desfasando y es momento de darle aliento a nuevas visiones que puedan enfrentar una nueva situación. Pero bueno, digo, tú en Etcétera le has dado voz a muchos jóvenes, pero me sorprende, por ejemplo, que se hayan sumado a Etcétera voces como Javier Lozano, ¿no? Por ejemplo, que pues no solo no es una voz fresca, sino algunos incluso lo consideran una voz tóxica, no solo porque pues fue uno de los centinelas del calderonismo, sino por su estilo canchero de debate, ¿no? De golpeteo político. O sea, también puede ser nocivo. Sin embargo, le has dado entrada ahí en Etcétera, a la vez que con muchos jóvenes. Sí. Pero ¿cómo explicas eso? Y fuera del aire también trataba de seducirte a que lo hicieras tú también, independientemente de las críticas que me pudieran hacer en público o en privado por tu incorporación en el caso de que felizmente aceptaras formar parte del equipo de la revista. Y, hombre, yo feliz, ¿eh? Y la respuesta me parece que es sencilla en relación con concatenar lo que acabamos de platicar. Muchas gracias. Con lo de el desplegado de los intelectuales, de una parte de los intelectuales o el dopolio de la intelectualidad en México durante muchos años, que es un debate más profundo, que es cómo hacerle frente, qué significa ser oposición en este país, en los terrenos intelectuales, políticos, organizativos, etcétera, y en esa misma tesitura, ¿quién puede tener la neta de ellos?
Creo que haría yo muy mal si pensara como los abajofirmantes multicitados, señalando que la oposición soy yo, como si fuera la respuesta precisamente a la por antonomasia declamación del tirano que es el Estado soy yo. Entonces, como yo no soy la oposición, sino que esta es un conjunto de opiniones, de acciones, de discursos, de palabras, etcétera, que van decantándose y que se van procesando a partir del intercambio público, es como etcétera, en ese terreno es un facilitador de ese intercambio público. Eso quiere decir que yo coincida con Javier Lozano en las formas en las que él está acostumbrado o pretende y cree que es eficiente contrarrestar al gobierno. No, de ninguna manera. Pero pues para eso me dedico a hacer una revista yo solito y pues no sé, como en las masturbaciones de la adolescencia. Puedo evocar o convocar, como lo hice alguna vez con Sasha Montenegro y no sé con cuántas otras mujeres, pero creo que no es el caso. En todo caso, esas serían mis propias limitaciones, al de la propia imaginación. Y además por eso no estoy defendiendo. Tú decías, ¿cómo defiendes esa definición? No, simple y sencillamente soy un facilitador. Que se defienda Javier Lozano si él considera que se puede defender de esa manera. Yo mismo lancé un tuit, te acordarás, en donde él criticaba cierta expresión vulgar de la señora Beatriz Müller y yo decía que el caballero y la dama se encontraban justamente en ese momento, ¿no? Y está en la memoria de Twitter, lo pueden revisar quienes ahora me escuchan. Si tú, al nivel de la propia entrevista, me dices ¿en dónde se encuentran mis principales coincidencias? Lo digo y no porque esté en esta que es tu casa y te agradezco mucho que me hayas invitado, que tengo muchas mayores coincidencias contigo. Pero eso es completamente, para un editor eso es completamente secundario desde la perspectiva en la que yo creo que en estos momentos vale mucho la pena hacer periodismo, porque no creo o yo descreo en los duopolios intelectuales como para reproducir en chiquito y en marginal uno más o menos similar que no es de primera división sino que es de los Deportivos López Velarde de Tepito donde nací. Pues no es mucha la diferencia, ¿no? Entonces es eso. Por supuesto, y bueno, en definitiva ahí la pregunta sería, bueno, ¿cuál es el camino para la oposición? Decías que es el punto medular a discutir en estos momentos. No solo la oposición propiamente política, digamos la partidista, sino la intelectual y la crítica, ¿no? ¿Cuál crees tú que es el camino para ser un opositor exitoso? Hay muchos. Yo creo que en lo que tiene que ver conmigo es no ceder ni conceder en modo alguno un solo ápice o terreno en el ámbito de la inteligencia y la razón a los discursos construidos por el gobierno tiránico, que me parece que eso es lo que se está perfilando. ¿Qué quiere decir eso en concreto? Quiere decir eso en concreto que si el gobierno de la República dice, como el día de hoy que estamos grabando este podcast, que México no ha sido tan golpeado por el COVID, en modo alguno es dejar pasar eso y señalar cuáles son los indicadores económicos en la caída del Producto Interno Bruto de 18 puntos en este mismo año, lo cual nos regresa a la situación complicada que vivimos en 1995, que fue atroz después del famoso error de diciembre que le llamó así Carlos Salinas de Gortari, cuando en realidad se trató de un connubio entre ese gobierno y el que lo sucedió y que nos generó una de las peores crisis que estamos emulando, insisto, en ese terreno. Y así, en cada uno de los rubros del propio comportamiento económico, la industria automotriz, por ejemplo, la farmacéutica, ¿qué podemos decir de ello? Con sus propias implicaciones en la falta de abasto de medicamentos y en efecto estar denunciando permanentemente esta inoperancia. Pero no es difícil, Marco, porque yo siento que el régimen tiene un blitz mediático, que es una vieja técnica soviética, que es abrumar a los medios con 15 escándalos diarios, casi como si estuvieras en el revolcadero de Acapulco, ¿no? Que te cae una ola y no te acabas de recuperar de la primera y ahí viene la segunda y la tercera y la cuarta. De modo que parece haber superávit de escándalos y déficit de periodistas. De modo que a veces parece imposible cubrirlos, imposible denunciar todo y más que denunciarlo en el momento, darle seguimiento, ¿no? O sea, ¿cuántos escándalos hay de los últimos 2 años que se perdieron? Es imposible, de hecho hay que partir de que es imposible y si partimos de que es imposible, una definición política
política intelectual y en mi caso periodística es tomar algunas decisiones para contribuir con el granito de arena de lo que implica, como he dicho, un proyecto marginal. Primera decisión, nuestro trabajo no va a ser replicar o redimensionar el significado de la mañanera. Hay suficientes medios y no requieren de etcétera para que esto se conozca, digámoslo como es, con etcétera o sin etcétera, pues las mañaneras existen y punto. Entonces, eso no es nuestro tema, no va a ser nuestro tema. 2, el reciente escándalo relacionado con Toledo y el video, pues eso tampoco es nuestro tema. Es decir, vamos eligiendo, porque parte del esfuerzo intelectual y periodístico es elegir entre la gran cantidad de información y dentro de esa gran cantidad de cháchara informativa con los que nosotros llamamos en etcétera los tiros de precisión. Elegir 1, 2 o 3 tiros de precisión y con eso lanzarnos. Entre otras cosas también cediendo a la tentación de que la defensa de la democracia pasa por la defensa de nuestra memoria, de la trayectoria de la revista etcétera que tiene 25 años, de que me digan que, no sé, estoy más feo que Michael Jackson convirtiéndose en hombre lobo cantando Thriller y todo ese tipo de cosas que a nosotros nos tienen absolutamente sin cuidado, ¿no? Sí, o sea, hay que escoger, hay que jerarquizar. No es lo mismo un embate contra el INE que... Ahí tuviste que vaciamos todas nuestras canicas. Tú, gracias por haber participado con nosotros, pero en tus propias trincheras, ¿no? Sí, claro, no es lo mismo un embate contra el INE donde se juega pues la democracia, ¿no? Para no ir muy lejos, que un distractor con el hijo del presidente, ¿no? Que Dolores Padierna confundiendo a propósito a una imagen de El Mencho con Felipe Calderón. O sea, esos temas no son temas para nosotros. Y ahí es donde se pierden muchos ciudadanos también, no solo los críticos, que a eso nos dedicamos, digamos los periodistas de oficio, los ciudadanos que son naturalmente opositores al gobierno, pues los mueven como cardumen de sardinas, ¿no? En las redes sociales les lanzan anzuelitos por aquí y por allá y terminan distraídos. Sí, aunque creo que en las últimas 3 o 4 semanas sí podemos nosotros hablar de que, aunque sea de manera incipiente, se está generando una tendencia de descrédito para el propio Andrés Manuel López Obrador. No me refiero, claro está, a las tendencias generadas por bots que también hay en todos lados, no solo de parte del gobierno federal. También hay quienes intentan contrarrestar, y Frena es uno de los ejemplos recientes más acabados, ¿no? En donde también se trata de generar percepciones a partir de esas tendencias y por primera vez en nuestro país en las redes sociales a través de imágenes y testimonios. Esto no se había generalizado de tanta forma, ¿no? Pero bueno, yo me estoy refiriendo ya a intelectuales, medios de comunicación que poco a poco han ido también dejando de ser pusilánimes y donde incluso ya también está haciendo un costo el aparente, a propósito de actitudes para ser opositores, el aparente equilibrio. Te acordarás de hombres o mujeres que tratan de no colocarse en los polos y en algunos casos conceder la razón. Corea del Centro. Sí, ándale, son los tibios, digamos. Así es. Equilibristas. O las tibias, si pensamos como estoy pensando en estos momentos en Gaby Marketing. Entonces, así es como también ellos pueden avanzar y mucho, porque también hay muchos cálculos. Hay no pocos que no habiendo pagado bien sus impuestos o queriendo una chamba o cualquier cosa, pues pueden ser reclutados, incorporados por parte del gobierno federal, ¿no? ¿Cuántos no estarán pensando, híjole, en lugar de Isabel Arvide, pues no sé, Lord Molécula quisiera estar? Y yo sé que no te gustan ese tipo de personajes, ni siquiera mencionarlos, pero creo que es la expresión más grotesca del tipo de intereses pequeños que animan a personas que jamás hubiéramos pensado, al menos yo no hubiera pensado que la animara. Es más que no me preocupan, o sea, son payasos. Me preocupan más los académicos, los intelectuales, los artistas que sí tenían cierta reputación y que encumbraron al obradorismo dándole una textura de admisibilidad, ¿no? Esos son los que realmente me parecen peligrosos. Sí, desde luego. Y también hay quienes ahora son muy críticos y antes generaron el contexto muy favorable para el presidente de la República. Hay quienes dicen, no importa lo que acabas de señalar tú, sumemos. Si antes apoyaron y ahora ya no, sumemos, vamos en... Sí, de acuerdo, desde luego. Pero hay una responsabilidad de quienes frente al micrófono no sabían enfrente de quién estaban y querían seducir, como hicieron con Carlos Salinas de Gortari, con Zedillo, con todos los demás presidentes para seguir obteniendo sus canonjías, ¿no? Y que se dieron cuenta de que ya no, y dijeron, ay caray, ahora sí, ya me di cuenta que estamos enfrente de un tirano. ¿Por qué? Pues porque ya me llegó al bolsillo. O sea, también creo que son cosas que debemos tener en cuenta dentro de la propia memoria. Nada más por lo que cuando de veras ocupa o preocupa la trayectoria de cada uno de nosotros, sepamos, hace 2 años y medio quien enfrente del micrófono con Andrés Manuel López Obrador, casi hincado, lo estaba glorificando
justificando y ahora hasta, y esa es la palabra que empleó, porque salió en público, lo pendejea. Claro, no, hay que seguirles la pauta, ¿no? Hay que ahí denunciarlos, tener un registro, una memoria, porque es gente tramposa, ¿no? Son los famosos maromeros, que pueden ir saltando en el trapecio de una idea a otra, favoreciendo un régimen y al otro, y pues ¿dónde queda el rigor intelectual? Y son inteligentes. Sí, son sofistas. Te mandan textos que dices, wow, qué lumbrera, los recomiendo, es la mejor crítica que he visto de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Jesús Silva Herzog Márquez, por ejemplo, pero hace 2 años y medio tú dices, no, o sea, la crítica más demoledora frente a los otros 2 impresentables candidatos evitó la brújula de darte cuenta, sí, tenemos a 2 pésimos candidatos, espantosos candidatos, pero enfrente de nosotros tenemos una tragedia. Claro. Ahí se encuentra, creo yo, el rigor intelectual. Por supuesto. En definitiva, Marco, ¿cómo ves el futuro? Desde luego que sombrío, pero ¿qué exactamente auguras? ¿Cómo crees que se desenvuelva este régimen? ¿Cómo crees que termine todo? 3 elementos. No le veo fin a esa luz, ¿no? O sea, no le veo la luz ahí al fin, pero creo que hay 3 elementos. Pues ¿no crees que es un Titanic ya abollado, un Titanic que ya le pegó a un iceberg? O sea, yo no lo veo bien. Sí, pero en el Titanic murieron 787 personas y quedaron vivos aproximadamente 50. Entonces, si sí creo eso, estamos hablando de una cosa realmente, y planteada a escala nacional, de una cosa realmente complicada. Creo 3 elementos. Primero, México en los próximos 8 meses se va a convertir en el epicentro de contagio más importante del mundo de la pandemia, a juzgar por los ritmos que estamos teniendo de contagios. De tal suerte que lo que preveo es que este gobierno, que no está acostumbrado ni lo va a hacer, corregir, vamos a vivir una tragedia enorme en la que, en efecto, el aislamiento, vamos a ir a contracorriente como en muchos otros aspectos de la vida económica, política, social, intelectual y científica. Vamos a ir a contracorriente porque mientras, como está ocurriendo ya, Italia, España y Francia están contrayendo cada vez más sus niveles de contagio e incluso en algunas zonas llegando ya a recuperar esta normalidad, en el caso incluso en España y en particular en Madrid, estableciendo sanciones para quienes no usen el cubrebocas, nosotros estamos viviendo una situación de que vamos a ser el centro de contagio. 1, 2, vamos a vivir una enorme debacle económica en donde paradójicamente este gobierno populista va a pedir, como ya está ocurriendo, como ya está garantizándose a través de China para el pago de las vacunas, préstamos importantes. Y 3, creo que en el terreno de la política va a haber un grado de descomposición que va a pasar por la propia desintegración de buena parte de la clase política actual, del gobierno y de Morena. Ahí se va a encontrar o se va a abrir una esfera de posibilidades importantes en los conflictos internos del gobierno y en los conflictos internos de Morena. Serían, digamos, las 3 cosas que en el mediano y largo plazo estoy viendo. Pero auguras el fin de la democracia, por ejemplo. Luego, cuando uno lanza ese tipo de augurios, pues más bien el régimen se aprovecha para declararlo como agorero del desastre, ¿no? No auguro, está acabando. Y lo estamos viendo cotidianamente, lo estamos viendo. Si la democracia es un sistema institucional de normas y procedimientos legales, de comportamiento civilizado que se dirime las diferencias a través de los procesos electorales, si eso es la democracia, como creo que eso es la democracia, siguiendo a Adam Przeworski, estamos viviendo un deterioro paulatino de la democracia, en los contrapesos, en los propios actores, en el propio discurso del presidente, en el mismo que está diciendo que él es el que va a garantizar que los procesos electorales sean limpios, etcétera. Esa es la tendiente, y al mismo tiempo también creo que la respuesta opositora, a final de cuentas y con estilos más, estilos menos, el de Pablo, el de Javier, o como dice el reggaetón, oye Pablo, yo no te estaba esperando, pero si eres tú, pues está muy bien para que en conjunto, sí defendamos la propia democracia, pero sí creo que estamos en estos momentos viviendo un deterioro de la misma. Magnífico, Marco, gracias de veras por venir. Ahí lo tienen, amigos, Marco Levario Turcot, un crítico acidísimo. Gracias, Marco. El agradecido soy yo. Me quedé pensando en Sasha Montenegro, no sé por qué. Bueno, hasta la próxima, amigos. Dixo presentó Disidencia con Pablo Magluf. La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación de producción Verónica Hernández. Dirección general Dani Sadia.